Las filtraciones y mi intuición eran ciertas. Monk Bison es de fuego, así que esto puede ser aún peor. ¿Cambiará para siempre el meta de voces o Fire Addon seguirá reinando por los siglos de los siglos? Y la pregunta más importante, ¿vale la pena lanzar por este Monk Bison? ¿Qué tal la gente? Vamos con las primeras impresiones de Monk Bison. Es clase equilibrado, la más rota en buffs ofensivos del juego, y tiene un ataque muy bueno de 92k y una velocidad altísima de 156 puntos como máximo, ideal para PvP, pero claramente este personaje está hecho para bosses. Vamos con su kit de habilidades y comenzamos con la pasiva. Y partimos con lo típico de todos los Bison. Mientras hayan otros aliados que no sean sus hermanos Bison, este bro no puede morir. Y si le bajan la vida a 1, no solo se hace inmune a la muerte durante 3 segundos, sino que también activa un montón de efectos. 1. Recupera la mitad de su vida. 2. Aumenta su daño de fuego en un 5%, y esto es cada vez que muera, así que este efecto puede quedar muy roto. 3. Ataca a todos los rivales con un daño alto de fuego y además les aplica quemadura. Rotísimo. 4. Gana un stack de Flame Demon Shield, buff que aumenta el daño de fuego y la presión en un 3% durante toda la batalla, y lo mejor, se puede acumular hasta 10 veces. O sea, 30% más de daño de fuego si es que está al máximo. Muy roto si es fácil de activar este buff, pero no sabemos aún si será así. 5. Y por último, cuando Bison activa esta pasiva anti-muerte, además de todo lo que ya enumeré, el desgraciado también entra en el modo Flame Demon, y en este estado aumenta el daño de fuego, ataque, probabilidad crítica y daño crítico en un suculento 10%. Y adivinen qué, este efecto dura toda la pelea. Te pasaste, rotísimo. Otros efectos de su pasiva son que cada vez que muere un aliado, el ataque de Bison aumenta en un 10%. Es un buitre. Bison tiene mucha resistencia al fuego, hasta 40% si está en el estado Flame Demon. Y si es el último personaje vivo en tu lado del campo, aumenta su reducción de daño en un 30%. Efecto tipo Hermit Gouken. Y algo muy roto que tenemos que obtener sí o sí si queremos que nuestro Monk Bison esté al máximo, es su efecto de resonancia, que hace que Bison haga un 25% más de daño a los enemigos afectados con quemadura. Rotísimo. Pero para activar este efecto de resonancia debemos tener el X-Move de Overlord o el nuevo X-Move en nivel 40. Que a todo esto el nuevo X-Move está rotísimo para aumentar daño de fuego. Pero ya me voy a dejar toda la información de su X-Move para la review final. Así que en conclusión, si quieren su Bison a full, deben subir uno de esos dos X-Moves. Ahí se las dejo. En sus carros, bien simple. 3 carros igual a menos 10% de salud máxima, pero más 10% de bono de daño. Bien. Y con 6 carros mientras esté en el estado Flame Demon, o sea cuando recibe daño fatal por primera vez, o bien cuando activamos su X-Move, cualquiera de las dos sirve, Monk Bison activará el efecto Damage Sharing, y al igual que Trendy Ryu, el 25% del daño que reciban sus aliados será transferido a él. O sea, las posibilidades de que su vida llegue a 1 pronto son altísimas. Además que mientras hayan aliados, ya saben que no va a morir, es un Bison, y es un excelente efecto para aumentar la sinergia del personaje. El escalado del espíritu de lucha está muy roto. Velocidad, vida, ataque y daño crítico. Rotísimo. Y si quieren activar esos 20 puntos de velocidad máxima, deben subirlo a espíritu de lucha nivel 40. Es un largo camino, pero vale totalmente la pena. De entrada nos mejoran el efecto de sus 3 carros, ahora es menos 15% de vida máxima, pero más 15 de aumento de ataque. Genial. Y como asistente hace lo mismo, le quita 15% de vida máxima al personaje asistido y al mismo tiempo le otorga más 15 de aumento de ataque. Nada, pero nada mal.
pero sería totalmente de terrorista usarlo como asistente. Este bro nació para ser titular. En nivel 10, cuando entra al campo de batalla, todos los aliados ganan un stack de Flame Demon Shield, o sea, más 3% de daño de fuego a todo el equipo, específico para team de fuego, pero bien. En nivel 20 aumenta la probabilidad y daño crítico de Bison en un 10%, así sin más, como si ya tuviera pocos aumentos de daño. Qué manera de bufearse este personaje, mi gente, increíble. Y en nivel 30, cuando se activa su pasiva por 10ª vez en el combate, o sea su vida llega a unos 10 veces, Monk Bison hará un daño de fuego a todos los enemigos equivalente al 9900% de su ataque. Otra vez efecto estilo Hermit Gouken, e igualmente es difícil de activar, pero se ve rotísimo, y sinceramente me dan ganas de probarlo en Boss Rush vs Virgil y Nero. De seguro ahí se puede activar sin problemas este último efecto. Skills, por lo que probé en camino de pruebas, que es lo que han estado viendo todo este rato. Su super combo y su combo 2 tienen animaciones largas, sobre todo el super combo, que hace un muy buen daño, pero vaya que demora la skill en funcionar. Está muy cool para una película, pero esto es un juego y en el juego quizás no rinda tanto. Así que para mi gusto eso hace que estas skills, el super combo y el combo 2, ya se consideren relativamente malas para cualquier formato. El super combo además no aumenta barra, así que si lo queremos usar de DPS de fuego en bosses, debemos ir con otro personaje que haga el super combo como Tijen, Rich y Honda o Mexangif. Su combo 2 está interesante para PvP porque mientras va hacia adelante tiene inmunidad al daño. Pero cuando hace los golpes, que es lo que más le toma tiempo, ya no tiene inmunidad y queda totalmente expuesto. Tampoco es que sea mucho problema, es un Bison, no va a morir. El problema acá es lo que demora la animación del combo 2. Lo bueno es que son 4 golpes en total y en el estado Flame Demon todos esos golpes pueden activar quemadura en los rivales. Es un buen combo 2, se ve bueno para PvP, además que tiene una muy buena velocidad Monk Bison. Pero ya vieron en las pruebas, cada vez que iba con Monk Bison con su combo 2, me demoraba la vida en terminar el gameplay. Así que sinceramente mi gente, tengo que hacer pruebas para saber si este personaje es bueno en ese formato de juego. Aún no podemos concluir nada. Pero el combo 3, mi gente, esta sí es una buena skill. Es un lanzallamas con un daño de fuego a todos los enemigos equivalente al 560% del ataque de Bison. También les aplica quemadura 100% a todos los enemigos, les reduce la resistencia al daño de fuego en un 12%, buenísimo, elimina hasta 2 debuff en Bison y además con Soul Power a nivel 80, Monk Bison ignora un 12% extra la resistencia de fuego de los enemigos. Rotísimo. Y lo mejor de todo es que la animación de la skill es muy rápida. En definitiva, está roto contra bosses, eso está claro, pero debo probarlo antes para hacer la review definitiva y ver si realmente puede competir contra Fire Addon y cambiar el meta. O quizás modificar el Team OG con Rich y Honda, Flame Chun-Li, Rolento, más este Bison y crear un nuevo Team 2 de fuego contra bosses. Ya que claramente Monk Bison no es un buffer, es un DPS totalmente individualista. Pero bueno, estamos hablando de Bison, no sé qué esperábamos. Hoy mismo se vienen lanzamientos por el personaje en mi cuenta y en la cuenta de un suscriptor y algunas pruebas del personaje en bosses y quizás PvP si nos da el tiempo. Así que por ahora les digo, si les gusta el formato bosses, lancen sin miedo por el X-Move y por el personaje. El X-Move en nivel 10 ya sirve para cualquier equipo de fuego, y ya lo verán durante estos días, pero el X-Move será muy importante para que Monk Bison active todos sus efectos rápidamente. Y en cuanto al personaje, mi gente, es muy pronto para hablar, por ahora no lo veo en PvP, incluso con esa muy buena velocidad que tiene, y tampoco lo veo mejor que Fire Addon contra bosses. Pero puede que me esté equivocando con esto último, no he hecho ninguna prueba. Así que les aconsejo que esperen a que haga un poco más de pruebas, haga la review definitiva y ahí decidan si quieren lanzar por él o no. Tengan un poco de paciencia.
Pero si les pican mucho los dedos, yo entiendo mi gente, lancen sin problemas. Es un Bison, es muy difícil que no entre en el meta por esa inmunidad a la muerte que tiene y encima hace daño elemental de fuego, algo muy roto en bosses y que sinceramente podría eventualmente terminar funcionando en PvP, no lo sé todavía mi gente. Cuídense mucho, tomen agua y nos vemos muy pronto en un nuevo videazo. ¡Chao!